Áyax, que en griego significa de la tierra, nació príncipe, hijo de Telamón, rey de Salamina. Se convirtió en rey y en un valeroso guerrero, quizá el más fuerte y poderoso de todos. Participó en la guerra de Troya, que no fue ni la primera ni la última de muchas guerras y luchas que se iniciarían en nombre de una mujer. En la mítica guerra estuvo al mando de 12 navíos, siempre acompañado de su hermano Teucro. Y aunque apocado por otros héroes más carismáticos, fue protagonista de grandes hazañas. También llamado Ayante, su nombre suele ir acompañado del grande Telamonio para distinguirlo de su homónimo en la guerra de Troya, Áyax o Ileo el menor, de características físicas y habilidades distintas, ya que el segundo era un infalible arquero. Por su familia paterna, Áyax es primo hermano de Aquiles, pues sus padres, Telamón y Peleo, eran hermanos. Por esta misma línea paterna, ambos héroes descienden del mismo Zeus, señor de los dioses. Según Píndaro, Telamón llamó a Áyax su hijo debido a un vaticinio que Heracles le había hecho al ver como un águila, Áyax en griego, se posaba sobre su hombro. Sabemos muy poco acerca de la vida de Áyax antes del estallido de la guerra de Troya. Según algunas fuentes, al igual que su primo Aquiles, Áyax fue entrenado durante unos años por el centauro Quirón, que le transmitió todos sus conocimientos acerca del arte de la guerra. Durante su infancia, Áyax trabó una inseparable amistad con su hermanastro Teucro, un hijo bastardo de Telamón que se crió en la corte de Salamina como un príncipe más. Telamón, a diferencia de Áyax, nunca llegó a ser un hábil guerrero, sino que destacó por su habilidad con el arco y las flechas, armas consideradas como poco nobles por los griegos de época homérica y posterior. Se le describe con una presencia impresionante, de gran estatura y una fuerza colosal, considerado el segundo en destreza dentro del campo de batalla, durante la guerra de Troya, tras su primo Aquiles, aunque con una inteligencia más limitada que otros héroes de esa guerra. Al igual que otros muchos personajes, en su juventud fue entrenado por el centauro Quirón y solía luchar ayudado por un enorme hacha y escudo del gran tamaño, que frecuentemente se describe diciendo que era como una torre y estaba compuesto por 7 capas de pieles de buey y una octava de bronce, cuando al parecer, los habituales lo estaban por 4 capas. Pero la circunstancia que lo diferencia del resto de guerreros que participaron junto a él en la famosa guerra, era que no gozaba de la protección de divinidad alguna, a diferencia a los demás, ya que cada uno gozaba de la simpatía de algún dios, Tetis hacia su hijo Aquiles, Atenea hacia Diomedes u Odiseo, Apolo hacia Héctor, Afrodita hacia su hijo Eneas, etc. Sin embargo, Áyax se lleva el mérito en exclusiva de sus enfrentamientos. Peleó en la guerra con coraje y destreza, más allá de lo humanamente posible. Según cuenta Homero en la Ilíada, era un guerrero de gran estatura y fuerza colosal, testarudo y llevaba un inmenso escudo que por sí mismo es un antemural de las falanges, segundo en destreza y valentía en la batalla únicamente por detrás de Aquiles. No fue herido en ninguna de las batallas y es el único personaje en toda la guerra de Troya que no recibió ayuda por parte de ninguno de los dioses griegos. Tuvo por maestro en las artes de la guerra al centauro Quirón, al igual que su primo Aquiles. Áyax era sin duda uno de los reyes más importantes en el campo de batalla, aunque no tan sabio como Néstor, Idomeneo o Menesteo, ni tan hábil como Diomedes, Odiseo o Palamedes. Mandaba su ejército con fiereza y valentía, llevando una gran hacha de guerra y un enorme escudo, luchaba siempre al lado de su hermano Teucro. Son varias las escenas en la Áyax aparece como protagonista durante la guerra. A ella acudió al mando de las tropas de Salamina, como su soberano, aportando a la expedición aquea 12 naves, junto a su hermano bastardo, Teucro, que era un gran arquero y que le era un fiel ayudante en sus hazañas. Desde un principio fue un referente en la lucha del lado griego, matando a muchos troyanos, y aún más cuando su principal paladín, Aquiles, entró en cólera contra el caudillo de los griegos, Agamenón, y se negó a luchar. Fruto de su importancia en la lucha, tuvo la oportunidad de entablar combate singular en 2 ocasiones contra Héctor, el príncipe troyano y el mayor héroe troyano. En una primera ocasión, fue Héctor el que retó a los aqueos, con la intención de luchar contra Aquiles, pero este se encontraba en huelga de brazos caídos para la lucha, por lo antes citado, y por ello se le ofreció la oportunidad de luchar contra nuestro protagonista, como segundo en valor del lado helen. El combate duró todo el día, durante la cual los 2 contendientes demostraron el porqué de su reputación en el combate, hasta que al oscurecer decidieron finalizarlo sin proclamar vencedor. Ambos reconocieron el valor de su contrincante y se obsequiaron mutuamente, como muestra de respeto recíproco, con sendos presentes. Áyax entregó a Héctor su cadí y de su espada al primero. Para ambos, estos presentes resultaron funestos, como más adelante como veremos. Durante la guerra de Troya, Áyax luchó con Héctor en 2 ocasiones.
La primera vez fue en un duelo que duró todo un día, la lucha fue fiera y sin tregua pero no hubo un vencedor. La segunda fue durante una incursión de los troyanos en el campamento de los aqueos donde ambos pelearon en los barcos griegos. Áyax casi mató a Héctor arrojándole una piedra mayor que el propio príncipe troyano. Ambos encuentros tuvieron lugar cuando Aquiles había abandonado el campo de batalla debido a su enfado con Agamenón. Siendo Héctor el mayor guerrero troyano, el mérito de Áyax no fue poco. La segunda ocasión se produjo cuando durante un importante avance de los troyanos, con Héctor al mando, que gozaba de la ayuda divina de Apolo, pese a que Zeus había ordenado a los dioses no inmiscuirse en la batalla, en la que consiguieron una gran ofensiva contra los griegos, atravesando el muro levantado por estos para proteger las naves e incluso llegando hasta estas. Durante este combate, resultaron heridos la mayoría de los héroes aqueos, Agamenón, Diomedes, Odiseo, Eurípilo entre otros. Pero no lo resultaron ni Aquiles, que continuaba en su cólera, ni Áyax, que fue el único héroe griego que aguantó firme en la defensa de las naves, de las que resultaron incendiadas muchas de ellas, ayudado por los soldados que se reunieron junto a él, al comprobar que era el único capaz de defenderlas. Pero estos también recibieron la ayuda divina de Poseidón, tras conseguir distraer a Zeus con una treta de su esposa Hera. Y hasta donde se encontraba Ayante, llegó Héctor y volvió a entablar una lucha cuerpo a cuerpo. Nuevamente la lucha se desarrollaba equilibrada, hasta que nuestro héroe hizo gala de su espectacular fuerza física y le arrojó una enorme piedra, más grande incluso que el propio príncipe troyano, que casi lo aplastó, dejándolo casi muerto. Pero llegado a este punto, Zeus se dio cuenta del engaño del que había sido objeto, y decidió actuar, reanimando a Héctor, que recrudeció su carga contra las naves, y el propio Áyax, que llegó a romper su lanza, lo que entendió como un mensaje divino, y no le quedó más remedio que retroceder. Hasta que, cuando todo parecía perdido para los helenos, sucedió el pasaje en que el amigo del alma de Aquiles, Patroclo, haciéndose pasar por él con su armadura, apoyado por los soldados mirmidones, a los que el propio Aquiles había permitido ayudarlo, inicia una ofensiva, que provocan la confusión entre los troyanos, que le creen el auténtico Aquiles, y comienzan la retirada. Estos hechos acabarían con la muerte del propio Patroclo, que había acabado con la vida de muchos troyanos, a manos de Héctor, el cual lo despoja de sus armaduras. Aquí aparece nuevamente Áyax, que junto a Menelao, consiguen defender el cuerpo, hasta el anochecer y llevárselo a su gran amigo, para que le realizase los ritos funerarios, lo que provocó la vuelta a la batalla de este para vengarla su muerte. Pero no todo era brillante en el buenote de Áyax, él era un guerrero y como tal un bárbaro, sabía exactamente cómo ofender naciones enteras y cómo humillar reyes. Al momento del saqueo de Troya, el ingreso al templo de Atena donde Casandra, la hija del rey Príamo, que además era sacerdotisa y profetisa, estaba escondida y la violó, lo que ofendió a Atena y en su furia castigó a todo el ejército griego hundiendo miles de barcos. Tras la vuelta de Aquiles a la batalla, cambió el curso de la misma, orientándose del lado griego, hasta la muerte de este, a causa de la flecha lanzada por París y guiada por Apolo, nueva ocasión esta, en la que Áyax hace gala de su valor, y junto a Odiseo, Ulises, consiguen rescatar el cuerpo nuevamente, de entre los troyanos, y sus saetas. Pero la muerte de Aquiles, sería el inicio del fin de nuestro protagonista. Como era costumbre, se trataba de decidir quién era más digno para recibir las armas del fallecido, fabricadas por el mismísimo Hefesto, y la discusión estaba en si entregárselas a Áyax o a Odiseo. Para ello Agamenón, como caudillo griego, hubo de decidir cómo se juzgaría cuál de ellos sería merecedor de esta herencia. Para ello, según el autor, hay diversas versiones. Algunos dicen que cedió la decisión al resto de caudillos griegos, otros que pidieron a los prisioneros troyanos que eligiesen cuál de los dos les hizo más daño en sus filas. También hay quien opina que el sabio Néstor dijo que mandasen unos espías a las murallas troyanas para oír la opinión de estos, y escucharon una conversación de unas doncellas que relataban el episodio del rescate del cadáver de Aquiles. Sea como fuere, la decisión final fue favorable al rey de Ítaca, lo que hizo entrar en un gran estado de ira a Ayante, el cual comenzó a planificar su venganza, que debía terminar con la muerte del resto de jefes griegos, ya que consideraba que le habían humillado al no otorgarles las armas de su primo. Sin embargo, como ya se he repetido en el artículo, Áyax no gozaba con la simpatía de los dioses, y en particular de Atenea, y fue ella la que al llegar la noche lo enloqueció, y al salir a cumplir con su venganza, confundió un rebaño de
ganado, con los caudillos a los que consideraba culpable de su situación, y comenzó la matanza de los animales, pensando que mataba a Agamenón, Menelao, al propio Odiseo, etc. A la mañana siguiente, cuando recuperó la cordura, se sintió satisfecho por su hazaña y lo comentó con sus seres más cercanos. Sin embargo, duró poco su alegría, ya que pronto se dio cuenta de la realidad. Esto le provocó una gran humillación y ante esta nueva situación solo encontró una solución posible: el suicidio. Para ello lo organizó todo, y dio instrucciones a su hermano Teucro y su compañera, Tecmesa, de cómo deberían realizar los ritos fúnebres y qué hacer con sus armas, las que deberían acompañarle en ese enterramiento. Tras todos los preparativos se apartó del campamento y tras clavar la espada que Héctor le había regalado, en el suelo, con la punta hacia arriba, se dejó caer sobre ella, clavándosela en el cuello. Hay quien cuenta que tuvo que realizar varios intentos para acabar la acción, ya que era tan grande su vigor y fuerza, que la espada llegó a doblarse en alguna ocasión. De esta manera, como dije antes, este regalo resultó funesto para él, al igual que el talí que Ajax regaló a Héctor, valió para que Aquiles lo atase por él al carro y lo arrastrase alrededor de las murallas troyanas y hasta el campamento griego. Sea como fuera, tras su muerte, el resto de jefes griegos ya estaban al tanto de la matanza y estaban enfurecidos con nuestro protagonista, buscándolo para juzgarlo, pero al estar ya muerto, Agamenón y Menelao decidieron que no se debía enterrar, dejando su cuerpo expuesto para que los buitres acabaran con él. No obstante, Odiseo, sintiéndose con parte de responsabilidad, actuó a favor del fallecido, y convenció al rey de Micenas, para que permitiera los actos fúnebres y que además los facilitara. Y así fue siendo enterrado en vez de incinerado como sucedió con otros héroes. Pese a esta ayuda final, cuando Odiseo, en su conocida aventura tras la guerra, bajó al Erebo y se encontró con las almas de los héroes griegos muertos, la de Áyax fue la única que no se le acercó para hablar con él, pese a que este le intentó explicar que tenía responsabilidad en lo sucedido. La muerte de Áyax también tuvo importantes consecuencias en su hermano Teucro, ya que al llegar a Salamina, su padre Telamón no le dejó desembarcar, haciéndolo responsable de los hechos por no apoyarlo lo suficiente y traer de vuelta sus huesos. Por esto, tuvo que marchar hasta Creta, donde fundó otra ciudad llamada también Salamina. Sobre las razones por las que Áyax el Grande no guardaba buenas relaciones con los dioses, no están claras, sin bien una de las versiones cuenta que en su juventud, su padre le aconsejó que debía luchar con las armas, pero también con la ayuda de los dioses, a lo que le contestó que hasta el más cobarde podía vencer con la ayuda de los dioses. Con esta respuesta se ganaría la enemistad de los dioses, que tal y como pasa en muchas de las leyendas griegas, las dos cosas que estos no perdonaban, era la ibris y la falta de culto.